Ok, Geraldine, ¿le puedes explicar al público a qué te refieres con la técnica que estás haciendo el quote? O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué es? ¿Qué quieres decir Bueno, las letras? lo Todo. que yo le recomiendo al público, si quieren cambiar sus vidas, ¿no? Si quieren cambiar su realidad, es empezar por lo primero, ¿no? No podemos comenzar, ay, no, yo voy a hacer el TCTF y ya se solucionó todo. No, hay que entender toda la perspectiva amplia de la simulación mental y para eso sería bueno que leyeran todos los libros y los tratados del doctor Corrado Malanga de acuerdo a las abducciones, ¿sí? Y de acuerdo al conocimiento de ánima que él extrajo de esas abducciones, ¿sí? Claro. Lo que yo Porque, explico perdón, lo que yo explico en el podcast es, lo primero es entienda la mitología de lo que pasó, como la historia. Ya después vamos a solucionar el problema, pero hay que sí, sí, es como ver la historia de lo que pasó, sí, 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 entender lo que pasó y ahora vamos para allá. sí, sí. El tríade color test dinámico flash, como lo dice tríade color, ¿sí? Es el arquetipo de los tres colores de ánima, mente y espíritu, ¿sí? Ánima eh, se refleja azul porque no tiene el espectro del espacio ni el espectro del tiempo. Entonces, ánima es pura energía, ¿sí? Y se refleja azul. Entonces, el arquetipo desde la mitología es el aire, es el oxígeno. Entonces, lo importante del TSTF, tríade color dinámico flash, es que está hecho de acuerdo a los arquetipos de los tres colores, ¿sí? Entonces, el doctor Corrao Malanga en el documento, porque hay un documento de la simulación, él dice que no es una hipnosis, porque ahí va a entrar ya va a entrar Neville Goddard, ¿no? Nuestra mente no diferencia si lo que yo veo aquí es real o si yo cierro mis ojos e imagino algo y eso es real, ¿sí? La mente no diferencia. Entonces, para mí, lo que yo veo aquí es real y lo que yo veo en mi imaginación también es real. Entonces, si yo entro en una hipnosis, ¿sí? En una hipnosis y yo cambio un trauma de una persona que fue abusada, por ejemplo, ¿sí? O que tuvo algún tipo de experiencia muy negativa, yo lo cambio, yo realmente estoy modificando el pasado de esa persona, ¿sí? Yo lo estoy modificando, ¿sí? Porque son muchas cosas interesantes a las que se refiere el doctor Corroa Malanga en el TCTF, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo no existe como nosotros lo percibimos y decimos que existe, el tiempo no existe, ¿sí? Él dice que hay un presente y hay un post-presente. No hay un pasado, no hay un futuro, ¿sí? Nosotros podemos modificar las líneas si lo definimos así, ¿no? Desde la tercera dimensión como una línea temporal del pasado, nosotros podemos ir con una hipnosis o con una simulación y modificarla. Entonces, eso es lo interesante, que hay que Sí, entender todo una de el... las formas que perdona, una de las formas que el profesor, yo lo escuché en una conferencia, que decía que en la manera que el espíritu ve el tiempo es lineal, es una línea, pero en la manera que el alma ve el tiempo es radial. Y la manera más fácil de explicar un tiempo radial es, yo no sé si te acuerdas de la película Matrix, cuando Neo llega a hablar con el arquitecto, que hay un montón de pantallas. Sí, sí, sí. El arquitecto está en todas las pantallas al mismo tiempo. De la Ujú. misma forma, el alma está en todo, o sea, para el alma solo existe el presente como tal, el momento, y está Sí. en todo el tiempo al mismo tiempo. Es diferente, es difícil de entenderlo para nosotros, los, los simples mortales. No somos simples mortales. Bueno, bueno, el TCTF es una simulación por la cual se adquiere conciencia de la conciencia, o él la llama la consapiolenza, ¿sí?
Entonces, donde yo sé, yo termino de hacer el TCTF y yo ya sé que yo soy la creadora o el creador del universo. Yo ya sé. Entonces, eh, yo voy a empezar a tener unas percepciones más amplias de la realidad. Ya de pronto voy a ver cómo es realmente el mundo fractal holográfico. Yo ya me voy a dar cuenta esto no es real y esto yo lo puedo cambiar, ¿sí? O quizás esto que está pasando aquí, voy a mirar, voy a comprender por qué me está pasando, porque yo ya sé que yo estoy teniendo una experiencia aquí, porque yo creé este universo para mí, ¿sí? Estoy teniendo una experiencia para aquí y yo, si la quiero cambiar, debo comprender esa experiencia y debo visualizarme o sentirme en la otra experiencia, ¿sí? Bueno, eso no lo enseña el doctor Corrao Malanga, él solamente enseña, creó la simulación mental, el TCTF, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos integrarnos a nosotros mismos y cuál es el resultado de la integración. Cuando una persona, por ejemplo, es abducida, ¿sí? Y no lo sabe que es abducida porque hoy en día ellos tienen muchísima tecnología para que nosotros ni siquiera nos demos cuenta que somos abducidos. Hmm. Pero El, el abducido perfecto es el que no sabe, no tiene ni idea. sí, es tenaz para un abducido hacerle una hipnosis regresiva y por eso el doctor Corroa Mananga ya determina que la hipnosis es muy invasiva y es un poco negativa, ¿sí? Para la persona porque realmente, como hablamos de la mente, como lector de percepciones, lector del holograma que nosotros creamos, que es la realidad virtual, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la mente, pero nosotros también sentimos, tenemos emociones, entonces nosotros realmente vamos a ir allá o el abducido va a ir allá y va a revivir todo eso, ¿sí? Todo ese trauma, todo eso horrible desde su pensamiento dual, todo eso lo va a revivir, ¿sí? Entonces, él creó el Sinbad específicamente para eso. Él también creó un TCTD antes del TCTDF, ¿sí? Que es estático y no solucionaba el problema de las abducciones porque él unía, o sea, yo entro a la simulación, cierro los ojos, uno las tres esferas, llamo ánima, mente, espíritu, las uno, ¿sí? Y entonces, como nuestro universo tiene ciertos colores, ¿sí? Que eso está en el texto de Evideón, el universo Evideón, como nuestro universo tiene ciertos colores que son ánima, mente y espíritu, se componen de esos tres colores, verde, azul, rojo. Entonces, al unirlos, si yo me alejo, voy a ver una luz blanca, ¿sí? Entonces, el resultado de la luz blanca todavía seguía siendo, valga la redundancia, una barrera para los alienígenas, ¿sí? Y si yo desde mi conciencia sé que tengo que poner una barrera, yo, ¿por qué tengo que poner esa barrera? ¿Sí? Hay algo que hay afuera que puede ser intrusivo o que puede ser negativo para mí, ¿sí? En cambio, si yo soy el creador del universo, yo no tengo por qué poner barreras, porque al yo entender, Hmm. el ser que está afuera también entiende, ¿sí? También comprende, ¿sí? Ujú. Entonces, después del TCTD, que era estático, él creó el TCTF, que fue en el año 2014, que tiene 100% de efectividad. Yo enseño metafísica avanzada y yo le enseño a las personas, lo primero que les digo es, yo no les voy a decir hagan yoga o limpien sus chakras o revísense a sí mismos, tengan una introspección. No, porque nosotros realmente cada ser es diferente, ¿sí? Cada ser tiene una experiencia diferente porque Ánima lo decidió así, ¿sí? Ánima tiene que vivir una experiencia completamente diferente en todos los contenedores al mismo tiempo. Ella lo ve de esa forma, ¿sí? Para ella es de esa forma y esa es la realidad, ¿sí? Entonces, yo lo que le digo a las personas cuando me dicen, Geraldine, yo quiero manifestar un carro,
yo le digo, lea a este señor, ¿sí? Y haga esta simulación mental, ¿sí? Ya, por ejemplo, la leen y ya me dicen, no, pero Geraldine, ¿de qué se trata eso? No, no me gusta eso. Y yo, bueno, no haga la simulación mental, ¿sí? Intente manifestar el carro visualizándolo, imaginando, porque eh, es fácil, ¿sí? Si yo imagino algo varias veces, yo lo reprogramo y en 90 días o en 100 días yo puedo manifestar mi carro, ¿sí? Pero nosotros vinimos a este universo o a este mundo tridimensional a hacer dos cosas: reconocernos a sí mismos quiénes somos y crear. Esas son las dos cosas a las que el ánima viene aquí en contenedores humanos, ¿sí? En cuerpos físicos. Entonces, al hacer el TCTF en los abducidos, se modifica ese pasado de abducciones. Nosotros hoy tenemos en cuenta que ellos están desesperados por hacerse con el control del planeta, entonces tienen varias agendas. Ellos, la mayoría entre ellos se odian, pero tienen varias Sí, agendas en las que se colaboran entre sí, ¿no? Ujú. Porque es lo más importante del universo lo que ellos quieren atrapar, es lo más importante es la única realidad que existe. Entonces, ellos lo que están corriendo, están haciendo locuras para hacerse con el control del universo, ¿sí? Lo importante aquí es que desde que el doctor Corroa Malanga empezó con los DCTFs, pasa como en el experimento de los 100 monos, ¿sí? Las personas van adquiriendo como inconscientemente ese conocimiento y van a tender a buscarlo, ¿sí? Van a tender a buscarlo, sí, porque nosotros, para el ser humano ya no es válido venir aquí, trabajar, dormir, reproducirse, comer, beber, tener amigos, ¿sí? Pasar de pronto una vejez con deudas o una mala vejez como sucede en Colombia, ¿sí? Eh, ya es la potencialización del ser humano, lo que el ser humano mismo está buscando, ¿sí? El ser humano busca mucho la forma de cambiar su realidad, la forma de cambiar sus situaciones, ¿sí? Sus situaciones físicas, de adquirir riqueza o manifestar el trabajo que yo quiero, o me dejó mi expareja, pero yo la quiero y la quiero realmente y yo sé que de pronto ella ahorita no pensó bien las cosas, pero él me quiere o ella me quiere y yo solo quiero aportarle y darle, sí, sin egoísmo. Entonces, a mí muchas personas, la mayoría de las personas me buscan es para manifestar personas específicas, ¿sí? Pero es por eso, porque hay algo en el ser humano que lo está llamando a cambiar su forma de vivir, a cambiar su realidad, ¿sí? Entonces el TCTF es lo primero, es lo más importante que el ser humano puede hacer hoy en día con este mundo, con esta sociedad como está, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguirle dando el poder a otras personas o a otros poderes, ¿sí? Que realmente esos seres no tienen parte anímica, esos seres no son anímicos porque no es tener parte anímica o no tener, se es anímico o no se es anímico. Pero en el TCTF hay una sorpresa, ¿no? Cuando la persona, por ejemplo, hace el test y se da cuenta que, bueno, mi esfera anímica no está, no apareció, ¿sí? la puedes invitar. La puedes invitar, sí. ¿Yo Ajá. sabes cómo lo comparo? Yo lo comparo con, bueno, esto es muy latinoamericano, pero creo que ya no tanto. Que yo viví en España y allá bailan salsa y bailan muy bien. Sí, y aquí, Sí, sí, allá también. Ah, sí, imagínate. aquí Yo en lo la comparo, semana dime, pasada, sí, ay, te corto la palabra, la semana antepasada hubo el Festival de Colombia en Lausanne, hubo Festival de la Cultura Colombiana. sí. Tremendo. Hubo muestras de cumbia, de salsa, de merengue, de vallenato. A mí me invitaron, pero yo no pude ir. Pero me mostraron videos, fotos, fue espectacular,
¿sí? La Ah, comunidad imagínate. colombiana en Lausanne es grandísima, y en Berna, y en Zúrich, ¿sí? Ah, genial. Y mira que yo lo comparo con eso, porque cuando uno va a bailar, lo primero que uno hace es, y eso es igual, cuando uno sale a bailar, uno tiene como el hombre salir Mm, a arriesgarse a invitar. Y uno le pueden decir que sí o que no. sí, De la misma forma, la persona que quiere, después de hacer el test, tiene que invitar. No quiere decir que invita y que ya va a llegar allá el ánima de uno. No, pero lo puede intentar y en algún momento va a llegar. Yo por eso alguna vez lo comparé así. Me parece sí. interesante eso. Es más, hay muchas aplicaciones para el TCTF que son maravillosas, ¿sí? Yo tengo un familiar que que se vacunó, una familiar que se vacunó. Y ella le pidió, yo le dije, me preguntó, me dijo asustada, ¿cómo hago? Yo quiero hacer eso, porque ella también ha visto videos, ha leído sobre el doctor Corroa Malanga y se interesó después de haberse vacunado, ¿sí? Entonces yo le dije, haz el TCTF porque tú ya sabes de qué se trata, tú ya has leído, ¿sí? Y pregúntale a tu conciencia integrada qué puedes hacer. Entonces bueno, hablamos al poco tiempo y me dijo, mi conciencia integrada ya eliminó esa, o sea, no le voy a decir aquí la palabra porque, ¿sí? Ujú. Eh, de mí, ya no la tengo, ¿sí? Ya no la tengo, ya no tengo esa vacuna, ya no tengo, lo que me hayan puesto, ya no lo tengo, ¿sí? Porque mi conciencia integrada ya la eliminó. Y yo, ¿y cómo lo Sí, hizo? Le pregunté, ¿y cómo lo hizo? Entonces me dijo, en la noche yo llegué y me acosté, me relajé y le dije, conciencia integrada, yo no quiero esto en mi cuerpo. Y entonces yo me imaginé que iba al baño y hacía pis y ya. Entonces mm, la conciencia integrada me dio esa intuición de que yo la podía eliminar de mi cuerpo tan fácilmente como era decidirlo, ¿sí? Que no la sí, quería y que yo lo decidí así, ¿sí? Yo no les voy a negar que yo no he hecho el TCTF a más personas en hipnosis, ¿sí? Y se cambian los colores de las esferas porque usualmente cuando esa simulación es tan genial, ¿sí? En todo su estudio y toda su teoría y la práctica, que por ejemplo, si tú cambias el color de una esfera, una persona que es drogadicta, por ejemplo, o adicto, ¿sí? Porque drogadicto ya es una palabra más invasiva, ¿no? Entonces, un adicto a lo que sea al juego, sea, bueno, Ujú. eh, a la se cerveza. empieza a adquirir conciencia de que eso, de que para su camino de experiencia en este universo como ánima, no es bueno. Entonces, ellos empiezan por sí solos a dejar esa adicción. Eso me pasó en Colombia con una fundación de jóvenes que estaban en adicciones ya con drogas, ¿sí? Entonces, pues en esa época todavía no estaba el TCTF, yo no lo podía hacer porque yo no lo había hecho en mí misma, ¿sí? Pero ya había salido la teoría de él, del universo de colores y de la representación arquetípica de nuestra ánima, mente y espíritu por medio de esos tres colores, ¿sí? Y enseñando que cuando una esfera tiene un color diferente es porque tiene algún tipo de interferencia exógena, ¿sí? Entonces, mira lo importante es que nosotros somos para esos seres y lo importante es que nosotros somos en el multiuniverso, Sí, ¿sí? sí, sí, claro. Que Eso es verdad. ellos son los que nos hacen ser drogadictos, ellos son los que nos hacen tener malos pensamientos de otras personas, ellos son los que nos hacen odiar, ellos son los que nos hacen tener culpa, ellos son los que nos hacen... Pues, claro. Todo lo que pasa hoy en día de las crisis financieras, sociales, culturales,
de seguridad internacional, todo lo que está pasando, mm, yo siempre hablo con mis amigos, entonces, digo, todos los duros en la cúpula, ellos no están en guerra, ellos se detestarán, pero ellos son amiguitos. Y están Todos cagados de los, la risa. sí, todas las decisiones siempre se hacen, yo siempre digo a mis amigos, les digo, todo es para dos cosas, para tenernos tensos y encabronados, todo lo que hacen, tenso y encabronado, ¿no? ahorita Tenerlo no, así, los porque pelos de punta. nosotros realmente somos muchos. Hmm, Y si por ejemplo, yo, pues, si yo quiero, si yo voy a hacer el TCTF, sí, porque, bueno, de alguna forma lo vi en un video como estos, ¿sí? Entonces yo digo, voy a hacer el TCTF y resulta que en el TCTF sale que yo no tengo parte anímica, ¿sí? Entonces yo ya sé por este mismo video que yo puedo llamar a mi parte anímica, ¿sí? Entonces Ánima se burla de ellos en hipnosis. Ánima se ha burlado de esos seres, hmm. porque ella dice, así hagan lo que hagan, ellos Sí, ellos pueden al final van destruir a el perder. mismo universo, lo pueden destruir pueden destruirlo todo, porque yo realmente no estoy allá, porque yo estoy acá, ¿sí? Hmm. Entonces, ella está en nuestros contenedores de una forma holográfica, ¿sí? Aunque nosotros digamos, no, la parte anímica es un ser Sí, consciente, pero es un ser muy poco consciente porque es como un niño, ¿sí? Pero ella dice eso, claro, dice, yo no iba a tomarme esos riesgos de venir aquí realmente como lo que yo soy, ¿sí? Porque si claro. yo viniera Inclusive aquí, inclusive cuando ella dice que termina la experiencia, ella regresa sí, a la fuente pues de donde empezó todo. Yo tengo unas preguntas, Geraldine. Mauricio, usted tiene también preguntas, pero es que mientras que hablaste, me surgieron Pues un montón de... lo que pasa es que nosotros ya habíamos cuadrado unas preguntitas, ¿no? Pero Geraldine se fue con toda de una. No he tenido que decir nada. O sea, nos sí, fuimos. Falta ahorita de pronto que hablemos un poquito de Neville, pero básicamente lo sí. que teníamos cuadrado lo tenemos ya No, a mí se me han completo. servido unas. Pero entonces hágale de una. Pregunte, mijo. Eh, yo tengo muchos amigos graduados en psicología de la mejor universidad de Colombia, la Universidad Nacional. Y alguna vez le dije a un amigo, oiga, me estoy leyendo, porque en ese momento estaba leyendo de Corrado Malanga, pero yo Sí, nunca suelto todo de nuevo. Entonces, le dije que estoy leyendo de hipnosis. Y él me sí, respondió esto. Graduado, un psicólogo ya graduado y con maestría y todo, me respondió, la hipnosis para los psicólogos es como la quiropraxia para los médicos. Yo le dije, ¿a qué se refiere? Me dijo, esos son mentiras, esos son técnicas mentirosas. Yo no le quise discutir porque yo no soy psicólogo ni nada de eso, pero yo dije, Pero bueno, este man ya tiene, no le hizo debate, sabiendo usted lo que había leído de Corrado. no porque le no. diga plata, no Ah, quería debatir. Pero mi punto es el siguiente, mi punto es, tú hablaste en el principio que te gustaba la psicología. sí. Entonces, este podcast es muchas veces jocoso. No se trata de ser así solo de los temas, pero llevarlo más suave. ¿Cómo ves tú esos paradigmas que hay? Que la realidad es que la hipnosis no está, al igual que la quiropraxia, no está reconocida como una ciencia real, sino como una pseudociencia. ¿Cómo ves tú esa parte? Pero esa pseudociencia es muy utilizada aquí en Europa como una ciencia real. Mm, Es más, aquí en Austria hay un hospital donde la única anestesia que utilizan es la anestesia psicológica. ok, Y no hay forma de entrar a una persona con anestesia psicológica a esos estados altos o como lo llama la psicología o otras ciencias, alterados, porque no son estados alterados de conciencia, ¿sí? Son estados más profundos, por lo tanto más altos, porque a mayor profundidad tú conoces más el espectro amplio de la realidad, ¿sí? Aquí en Europa se utiliza en un hospital la anestesia psicológica, ¿sí?
Y hay muchos, hay un tratado del doctor Corrado Malanga también. Es que hay psicólogos de psicólogos, ¿no? Sí, pero a Hmm. mí, por ejemplo, el que me llevó a estudiar psicología, y sería bonito también que lo leyeran, es Ken Wilber. Ken Wilber es el padre de la psicología integral. La psicología integral es la psicología del ser, de la conciencia, ¿sí? No es la psicología de la mente, es la psicología del ser completo, ¿sí? Porque, por ejemplo, muchos psicólogos estudiamos o nos enseñan en las universidades, nos enseñan los tipos de enfermedades y qué podemos hacer y cómo se pueden tratar y todo esto psicosomático y lo uno, lo otro, ¿sí? Nos enseñan pura teoría, pero nosotros, Tú puedes llegar a, ese es mi punto, puedes llegar a tener una clase o una especialización en hipnosis o eso no existe. la hipnosis se dicta en institutos, Entonces, no se puede agregar a la psicología, ¿verdad? pero en la O sea, oficial. psicología, dime. Es decir, de manera oficial, en las universidades, digo. Algunos psiquiatras aplican la hipnosis, pero no la ven en la universidad, ¿sí? ¿Y cómo la aplican O sea, si no la ven? O sea, ¿de la dónde llegó el estudian por conocimiento? aparte, la estudian aparte, ¿Por qué? estudian, La pregunta, ¿no? estudian programación. En psicología se ve neurolingüística, ahora surgió una nueva ciencia que se llama programación neurolingüística cuántica, que Mm, no tiene sentido si hacemos el TCTF, ¿sí? claro. Pero Entonces, o sea, de manera, digamos, objetiva, la psicología no reconoce la hipnosis. la psicología no reconoce la hipnosis Ok, hasta el momento. ok, ese es el punto. Hay un debate, ¿sí? Como por ejemplo aquí en Mm, Suiza eh, no van a reconocer como principal el idioma alemán, ¿sí? No lo van a reconocer como sí, principal pero la hizo. por no respetar a los Por otros. eso, claro, Ujú. por eso yo hablo de la quiropraxia, que era porque la medicina tradicional no reconoce a los quiroprácticos como medicina. Por eso yo hice el, el, Es que el ejemplo. realmente los dueños de las universidades manejan los pensum de las universidades y los dueños de las No, universidades están no en tengo. esa élite, Sí, ¿sí? eso no, eso lo tengo claro. O sea, Yo tengo común, especialización en elite. las personas del común no podemos tener una universidad y van a ir miles de personas a inscribirse, a estudiar una carrera de conciencia, Claro, porque claro, no. estamos en un capitalismo y nuestra realidad no nos da para vivir del aire, ¿sí? O sí se puede vivir de la manifestación, como enseña Neville, ¿sí? Pero nosotros también somos seres sociales, nosotros también Sí, sí, necesitamos. sí. O sea, hay una realidad aquí que hay que enfrentar a través de todos los instrumentos que tenemos, pero voy para una segundo agregado.